Muy buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a esta charla. Estamos aquí pues recibiendo ya a las personas, yo ya puse a grabar, pero esto es para que quede allí el registro de este momento en el que les pido su autorización para poder grabar la sesión de hoy. ¿Autorizó? Autorizo. Autorizo, por supuesto, gracias. Autorizo. Vale, Autorizo. muchísimas gracias a ustedes. Estamos complacidos de tenerlos nuevamente conectados, muy juiciosos, aprovechando esta posibilidad que por supuesto ofrece el Ministerio de las TIC, Teleantioquia y Telecafé como canales regionales. Les damos entonces la bienvenida. Hoy vamos a tener entonces una conversación muy productiva con Pedro González de Lima. Pedro González nos va a dar una charla hoy a esta hora acerca de, nos va a hacer una asesoría sobre la construcción de portafolio. Un paso fundamental para poder llevar a cabo nuestro proyecto, para poder enfrentarnos a un pitch, a un jurado, para poder darle forma y aterrizar nuestros proyectos y, por supuesto, abrirnos puertas hacia posibles ventas. Pablo González de Lima es un venezolano que es publicista y comunicador, es director creativo en el Grupo Semana, experto en contenidos multiplataformas, experto en contenidos creativos, branding content, cross media, realización audiovisual, con un amplio portafolio de clientes como A&E, Discovery Channel, entre otros. A Pedro González, pues por supuesto queremos extenderle el agradecimiento por estar compartiendo con nosotros todo el conocimiento y la experiencia que ha tenido y que tiene en este mercado, en esta industria. Te cuento entonces, Pedro, antes de darte la bienvenida, que el grupo de personas que se está conectando son productores, en su mayoría son productores, pero también hay personas que están estrechamente relacionadas de alguna u otra manera con la producción audiovisual y cinematográfica del país, que en algún momento han sido ganadores de estímulos y convocatorias del Ministerio de las TIC en Colombia y que la mayoría de ellos tienen ya proyectos en desarrollo o proyectos terminados con vías a presentarse, por supuesto, ante compradores internacionales. Entonces, Pedro, te agradecemos que estés acá y que nos estés compartiendo tu tiempo y tu conocimiento. Previamente habíamos conversado con él al respecto de la metodología, entonces se las voy a contar a todos y a todas. La idea entonces es que esta va a ser una conversación en la que todos y todas debemos participar para que pueda ser fluida, construyamos este conocimiento conjunto. Y a medida que vayan queriendo opinar, contarnos sus experiencias o hacer alguna pregunta, basta con levantar la mano para que así podamos mantener el orden de la conversación también y que se animen, por supuesto, a seguir y a continuar esta conversación. Veo también que se nos conectó María Cecilia Londoño, entonces yo le voy a dar paso a María Cecilia Londoño, quien es la coordinadora del grupo interno de trabajo de fortalecimiento al sistema de medios públicos y asesora del viceministro de Conectividad, para que ella salude a nuestro invitado, salude a este grupo en el que cada vez se nos están viendo más personas. María Cecilia, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pedro, muchas gracias a ti, en serio, por tu tiempo y por dedicarnos a este espacio, y a todos bienvenidos a esta charla. Yo hoy ando aquí desde un aeropuerto, pero aquí pendiente de ustedes y de tu charla. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias, las María Cecilias. Muchísimas gracias por la invitación acá. Gracias a todos también por la asistencia a este conversatorio. Que sí les digo que cuando me contactaron, en un principio pensábamos en un taller, pero siento que la idea de construcción de un portafolio hoy en día, en términos audiovisuales sobre todo, va más allá que simplemente hacer una presentación, ¿no? y decir quiénes somos o mostrar un reel, ¿no? Incluso el mismo proyecto que queremos presentar. Siento que hay muchas cosas que hay que entender hoy en día, y sobre todo luego de estos 2 años que sabemos que han sido particularmente disruptores, ¿no? de muchas cosas en términos de la vida humana, ¿no? O sea, desde el cómo percibíamos nosotros la calle, ¿no? El simplemente salir a la calle, como evidentemente la construcción de nuevos negocios.
y los medios de comunicación, y sobre todo lo que son las artes escénicas, no se excluyen de ese grupo, ¿no? Al contrario, obviamente hemos sido un medio, un orden de negocio que ha sufrido muchísimo, y de hecho mucho más que ciertos otros que tienen quizás que ver más con la producción. En este caso, los medios audiovisuales se vieron muy afectados, sobre todo porque debieron acelerar procesos que estaban planeados quizás para esta nueva década que comienza, ¿no? A partir del 2020. Si nosotros hacemos un resumen y hacemos un análisis quizás rápido de lo que es el panorama audiovisual en la región, no hablemos solamente de Colombia, hablemos de la región, incluso podemos hablar de Iberoamérica. Hay un grupo, hay una asociación, de hecho, que existe también acá en Colombia, llamados EGEDA. EGEDA es una asociación que comienza en España, es una asociación, una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Que prestan como servicios a los productores audiovisuales. Les recomiendo que busquen en redes y busquen información en su página web, que es egeda.com. Es una de tantas, muchas, ¿no? Que existen. Pero ellos en particular hacen una especie de estudio donde hablan un poco de lo que es el panorama audiovisual iberoamericano, ¿no? En el estudio que hicieron para el 2021 tienen unos datos que son muy interesantes, ¿no? Que hablan de esta evolución o este truncamiento de una vía que venía en crecimiento quizás hasta un poco desmedido de la producción audiovisual en el mundo. En este caso no es solo la región, sino en el mundo. Donde hablamos que, por ejemplo, en la parte netamente cinematográfica, en cuanto a estrenos, el 2018 llegamos a una cifra, o se llegó a una cifra de prácticamente entre 6.200, 6.300 producciones, ¿no? Y debido a la pandemia, justo ya en el 2020, cuando se hace ese mismo análisis, solamente se estrenan unos 2.790, ¿no? Unas 2.790 producciones. Entonces hay una diferencia realmente abismal en cómo ha cambiado, cómo cambió, cómo afectó evidentemente todo este tema de la pandemia a la producción audiovisual, ¿no? Y sobre todo también en la región latinoamericana. Si bien eso, evidentemente, en números de producciones, cuando se traslada a números también en términos económicos, se hablan de cifras muy importantes, ¿no? Y cómo ha decaído también un poco el negocio, ¿no? En términos, sobre todo cinematográficos. Hacemos el análisis de los medios, hablemos puntualmente del cine. Si bien veníamos también en un crecimiento a nivel mundial y sobre todo en la región, tenía un crecimiento para el 2018 también muy importante en la apertura de nuevas salas de cine. Eso evidentemente ayudaba e incentivaba mucho a que la producción de filmes como tal o películas fuera algo realmente muy rentable en ese momento, porque evidentemente mientras más salas tenemos hay mucha más demanda, ¿no? Más salas que llenar, más personas a las que podemos llegar. Con este tema de la pandemia y el cierre de todo, ese fue uno de los puntos del negocio del entretenimiento que más sufrió y que más va a seguir sufriendo de aquí en adelante. Si bien no va a desaparecer, porque creo que como pasa en la cultura humana y en nuestra evolución, y sobre todo hablemos de los últimos 30, 40 años quizás, y si nos vamos a un ejemplo puntual que nos saque del audiovisual y nos lleve solamente al audio, y hablamos de la música. Nosotros consumíamos la música históricamente en diferentes formatos, y eso ha evolucionado, o sea, desde lo que es el vinil, a lo que ha sido el cassette como tal, la cinta, y luego pasando por ya sistemas un poco más digitalizados, como cuando llegan el minidisc o el compact disc, que es el CD, y hasta llegar a estos también sistemas de streaming de música y de audio,
que ya no solamente nos permiten escuchar a nuestro artista favorito y tener una librería infinita de música en la palma de la mano, sino que además también nos permite generar y crear contenidos para ese tipo de plataformas, ¿no? O sea, y estamos hablando solamente de audio. En términos de producción audiovisual, lo importante es poder tener la visión y la esperanza quizás en que no es solamente, y eso también pasó en estos 2 años, no todo es malo, no es solamente un medio, o no solamente le tenemos que apuntar al contenido cinematográfico como tal, o pensando que ese era el escalafón, y sigue siendo de alguna manera el escalafón quizás más alto, ¿no? Cuando uno habla a nivel de premios, quizás ganarse un Oscar definitivamente es algo que te lleva a una cúspide, pero creo, y en mi experiencia personal, para mí el gran premio que tiene el yo poder relacionarme con estos medios creativos y la producción de contenidos y el análisis de contenidos y el diseño de formatos, es básicamente poder ejercer diferentes cosas dentro del expertise que uno puede tener y lo que uno tiene para ofrecer a nivel de comunicación. No les explico a ustedes porque más ustedes saben, ya teniendo negocios y trabajando en el medio, que lo audiovisual tiene un poder que va un poco más allá de otros medios tradicionales, ¿no? O sea, quizás la comparación también podría ser más inmediata con la prensa. Fíjense cómo la prensa ha evolucionado también en estos 2 últimos años, ¿no? Por ejemplo, desde Semana, que hago una corrección de inciso en la presentación, sí fui director creativo del grupo Semanas en el área de servicios creativos, y era buenísimo esa posición, yo viniendo de medios, porque era el enlace un poco de lo que se hace a nivel de medios con marcas, además, ¿no? Y cómo uno puede cruzar audiencias y generar contenidos que sean de valor y de interés, pero que a su vez también ayude a propósitos comerciales, de alguna forma, ¿no? Sin que eso se convierta en una ni manipulación de masas, ni mucho menos, sino es como traer el entretenimiento, cómo traer esas, como esas funciones de los medios, quizás como la televisión por cable, que están un poco más enfocadas en entretenimiento y se podría decir también como parte educativa de la sociedad. Cómo traer eso a un medio que tradicionalmente ha sido de lectura, ¿no? Un poco ese fue mi labor en el Grupo Semana, era como ayudar en esa transformación digital cuando ellos salen de las revistas físicas y las convierten en un portal web. Bueno, ya no nos podemos quedar solamente construyendo artículos de lectura, ¿no? Hoy en día sabemos que todo este cambio y la evolución digital también nos lleva a diferentes formas de consumo. Llegan las redes sociales que, bueno, ya venían, pero no tenían tanta fuerza quizás como la tienen ahora. Donde además, si lo vemos, hoy sucedieron cosas muy importantes en nuestra industria de comunicación y medios. Se da la noticia de Facebook, donde ellos van a cambiar el nombre de la compañía a Horizon. Todo esto también está muy enfocado por los desarrollos que están haciendo hoy en día para ir hacia un mundo de realidad virtual, donde mucho de VR va a componer la nueva plataforma Facebook, es decir, producción audiovisual, obviamente con tecnología. Pasa también que ayer se estrena en Colombia, se hizo el estreno para la prensa, de la primera serie colombiana para HBO llamada Mil Colmillos, que también les voy a hablar un poquito luego de cómo se dan algunos detalles de la producción en ese sentido, porque estuve cerca de ese proceso. Y también, o sea, en esas noticias, lo que nos indica también es que nosotros, como creadores, como productores, en medios audiovisuales, tenemos que estar siempre, más allá de que al día e informados, estar en una constante investigación.
De allí parte un poco el poder nosotros poder construir nuestra propia historia, poder contarla, o sea, desde lo que somos y lo que queremos ser y lo que queremos aportar desde nuestros contenidos y por qué estamos diseñando estos contenidos. Y así como definirnos nosotros, es muy importante también definir a quién queremos ir, ¿no? Hacia dónde nos queremos mover, cómo empezamos. Si somos una productora pequeña que nos dedicamos quizás a un tema más de comercial, por ejemplo, pero queremos incursionar más en el mundo de contenidos audiovisuales para grandes plataformas o de gran formato, se podría decir en este caso. Tenemos que plantear el cómo nuestro negocio evoluciona, ¿no? Cómo cambia nuestro modelo de negocio hoy en día. Para nosotros ofrecer o comprar una película en el año 2010 es radicalmente diferente a cómo se presenta y cómo se vende en el 2020, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, hay una evolución que se venía dando en un crecimiento que era hasta abrumador y pintaba un muy buen futuro. Vienen estos 2 años, cortan, se siente que se acabó todo y no lo hay, y todo lo contrario, empiezan a abrirse otras puertas que antes no se conocían o no sabíamos que iban a tener tanto poder como les hablo de los medios digitales. No sé si hasta ahora hay alguien que tenga algún tipo de pregunta, duda o algo que quisiera agregar a esta primera parte de la conversación. Si no, seguimos. Recuerden que pueden levantar la mano y de esta manera pues vamos dando el orden para ir activando el micrófono e intervenir también con alguna opinión o pregunta que tengan. Puedes continuar entonces, Pedro. De acuerdo. Entonces, un poco cuando hablamos de esa transformación digital, y ya para entrar más en temas de bueno, cómo abordamos nuestra historia dentro de este nuevo universo de oferta de contenidos audiovisuales, tenemos que tener en consideración eso, ¿no? Si somos una productora nueva y que nacimos quizás en esta coyuntura, puede que tengamos una idea un poco más clara de cómo sería nuestra composición e incluso cómo serían nuestras dinámicas de trabajo. Si somos productoras que vienen un poco más antiguas, con quizás estructuras que eran tradicionales o que siguen siendo tradicionales, no quiere decir que es que ahora todo tiene que ser digital, ¿no? O sea, es una mezcla, para mí todo es un equilibrio entre las cosas. Si bien esas formaciones tradicionales tienen que buscar el cómo adaptarse también a estos nuevos mundos y a estos nuevos medios que se abren, ¿no? Desde el multiplataforma. Antes quizás lo más lógico pensar era que podemos trabajar haciendo películas, porque sabemos que, bueno, el cine evidentemente es un medio muy importante a nivel de entretenimiento de masas y audiencias. Podemos trabajar para la televisión, en términos de televisión, allí podemos decir, bueno, pero ¿qué queremos hacer realmente? ¿Cómo podemos aportar allí? ¿Qué es lo que podemos ofrecer nosotros que es diferente, ¿no? Entonces, la televisión de antes, digo de antes, hasta el 2015, podría decirse, era una televisión mucho más de conexión, donde las personas asisten a ver un medio y simplemente prácticamente no hay una retroalimentación o feedback, ¿no? Inmediato, hasta que entran en juego las redes sociales. Allí es cuando la televisión toma una dimensión diferente. Aunque cuando llegan los grandes jugadores hoy en día, que son las compañías de streaming, como ha sido la evolución, por ejemplo, de Netflix, que es muy interesante que puedan investigar un poco más también de la historia, ¿no? Porque de eso también depende mucho el qué queremos ofrecer y a quién, ¿no? De conocer realmente dónde queremos estar. La historia de Netflix es, o sea, en términos de su evolución está marcada por el entretenimiento puro, ¿no? Cuando al principio ellos eran solamente una compañía que enviaba
películas en DVD, en formato DVD, por correo. Y así le hacían competencia a Blockbuster cuando Blockbuster era un monstruo y luego, bueno, fíjense lo que se convierte en Netflix hoy en día como una de las principales compañías de streaming en el mundo, ¿no? Basado en el entretenimiento. ¿Qué pasa con esos modelos de negocio? Esos modelos de negocio llegaron a ser disruptivos, ¿no? A replantear un poco cómo era la economía del entretenimiento audiovisual en el mundo, y bueno, evidentemente nuestra región no quedó exenta de esos efectos. Cuando tradicionalmente nosotros conocíamos televisión de señal abierta, aquí Caracol, RCN, por ejemplo, o sea, por hablar de las más grandes, hablábamos también de la llegada en los 90 de la televisión por cable, ¿no? Cuando era una televisión de suscripción también, donde tú podías pagar por canales premium, que se llaman, tipo los paquetes de HBO, pero también tenías tienes un acceso a una cantidad de canales básicos, que la gran diferencia que hay entre uno y otro es que, bueno, el canal premium en teoría te da una experiencia de usuario diferente, porque no tiene cortes comerciales, en cambio los canales básicos sí. Pero igual cada uno tiene un concepto, ¿no? del entretenimiento. Tenemos canales que son netamente de noticias, tenemos canales que son netamente de deportes, tenemos canales que son netamente de películas, tenemos canales que son netamente de series, canales infantiles. Allí es donde está la gran clave del mundo audiovisual hoy en día, es dónde encajamos y dónde sentimos que nosotros podemos sumar valor. Que nos convertimos en una productora que queremos dar contenido o crear contenidos en todo, o sea, en todas estas categorías que les acabo de mencionar, es una vía, pero para eso hay que tener músculo, hay que tener mucho, o sea, no hablo solamente de personal, sino también de mucha experiencia para que el trabajo obviamente pueda ser fluido, ¿no? Que quizás ya productoras que tienen y que vienen con un bagaje de tiempo, o sea, pueden reconstruirse hacia ese objetivo quizás. Y productoras más nuevas o más recientes o más jóvenes, pueden pensar en esa apertura hacia un futuro, planteando también paso a paso cómo puede ser el crecimiento. Hoy en día también el contenido audiovisual no solamente se queda en la producción de películas y series, pensando en que, bueno, nuestro primer mercado pudiera ser ese, donde sentimos que, bueno, Netflix, la llegada de HBO Max, la apertura también de Disney Plus. Por ejemplo, otra de las noticias que se dio hoy, Viacom CBS, que es otro de los grandes networks en Estados Unidos, por ejemplo, los dueños de MTV y Comedy Central, ellos anunciaron hoy también la compra mayoritaria de Fox Telecolombia. Fox Telecolombia es un estudio de producción, me imagino que muchos deben conocer, un estudio de producción que estuvo asociado antes de todo el tema de la compra de Disney a Fox, mejor dicho, de Fox por Disney. Era evidentemente, como le decía también un poco su nombre, una sociedad, ¿no? Entre Fox y estudios acá de producción en Colombia. Y ahora esas facilidades las había adquirido por la compra Disney, pero o sea, al final hacen esta asociación con Viacom y la anuncian hoy, el día de hoy. ¿Eso qué significa para Colombia? Que hay una nueva compañía que va a necesitar mucho contenido que realizar. Se está apostando a que Colombia sea una gran central para toda la región de producción de contenidos audiovisuales, ¿no? No solamente para el país, sino para la región. Es decir, que desde acá, que ya se viene haciendo, pero se está viendo con mucho más, o sea, el futuro se ve mucho más prometedor, es justamente la creación de contenidos que vayan a toda la región, ¿no? No en vano, hay mucho contenido producido prácticamente 100% en Colombia,
que es muy popular en el resto de países, ¿no? A través también de plataformas de streaming. No en vano, Disney con Encanto viene también a hacer un homenaje a Colombia, ¿no? Y como dato también no menor, para este año en particular, Colombia desplaza a Argentina como el tercer mercado más importante a nivel de producción de contenidos audiovisuales. Es un buen momento para Colombia, es un buen momento para todos los que estamos acá en buscar nuevas oportunidades, en buscar esos nichos donde podemos estar y donde podemos aportar, ¿no? Como les digo, el mundo audiovisual no solamente, ya no solamente se enfoca en que lo más grande es hacer un film o una serie, sino también está en eso, en las microproducciones, ¿no? Que es esa generación de contenido audiovisual que se puede hacer para un medio, por ejemplo, un medio como El Tiempo, El Espectador, Semana, que son medios que eran tradicionalmente distintos, pero que hoy en día están enfocados prácticamente en el 70% de sus contenidos en un desarrollo audiovisual, ¿no? Que además en términos de formato pueden también variar de muchas formas. Tengo entendido también que ustedes vieron o han visto algún tipo de inducción sobre marketing digital y la importancia de tener esos conocimientos hoy en día como productores audiovisuales es que podemos dimensionar el trabajo que de ahora en adelante hacemos. Ya no basta con poner en una presentación quiénes somos como productora o cuáles han sido los proyectos en los que hemos participado o cómo estamos conformados, sino ahora también es necesario pensar un poco más allá de netamente el proyecto o netamente el contenido que desarrollamos. Si tenemos una idea de una película de ficción, por ejemplo, y nosotros decidimos que esto lo queremos hacer con el propósito de venderlo a una de estas grandes compañías o servicios de streaming. Uno se tiene que plantear no solamente el por qué esa compañía de streaming debería comprar o debe comprar ese contenido y por qué a mí y por qué no a otra persona, sino también uno debe crearle a ese contenido un ecosistema, ¿no? Ya el contenido solo no es lo que vende ni es lo único que tiene el atractivo, ¿no? Aunque el contenido sigue siendo el rey. Pero la reina, en este caso, entonces vendría a ser la estrategia, el cómo nosotros armamos ese contenido y le armamos todo un ecosistema y una estrategia alrededor. Por eso es que me imagino también que deben haber escuchado de estrategias 360 en términos de contenido. Y eso no es más que otra cosa, sino que centrarnos en un objetivo, en este caso la creación de un documental, podría ser también, y qué cosas yo podría generar alrededor de ese documental que me sirviera también para crear contenidos e incluso ampliar, ¿no?, el espectro de audiencia a la que puedo tocar, ¿no? Porque quizás si yo estoy hablando de un documental que tiene que ver con la fauna y flora de Colombia o de alguna región de Colombia, y yo quiero enfocarlo para un público adulto, por ejemplo, o a un público especializado, desde ahora las nuevas plataformas digitales, podemos hacer esa segmentación. Entonces, quizás estamos haciendo un documental no para que lo vea todo el mundo, sino para que lo vea realmente quien lo debe ver, o quien le va a sacar mucho más provecho a toda la información o a toda la investigación que se arroja o que sale de ese formato, ¿no? Y a partir de ahí se pueden crear también microformatos que pueden vivir en otras plataformas. O sea, si puedo hacer un formato de 1 hora o hora y media que dure ese documental, y crearle una miniserie al documental que hable de términos específicos que salen de esa matriz, solamente dedicado a una plataforma digital tipo TikTok, por ejemplo, porque quiero ampliar
el rango etario, que quizás no va a ver el contenido completo de 1 hora, hora y media, porque también hay que estar muy claros en los estudios que se están dando hoy en día, que en internet hay montones, pero buscar sí los estudios como más centrados en compañías que evidentemente sean serias y estén relacionadas, de cómo consume hoy en día la audiencia, porque ya sabemos que, insisto, el tema digital cambió la forma de consumo en las diferentes generaciones. No necesariamente, como les digo, la persona que ve un documental en Discovery, viéndolo a través de Claro o a través de DirecTV, no necesariamente va a ser la misma persona que va a consumir quizás parte de lo mismo en Instagram o en TikTok, ¿no? Entonces, por eso también nosotros, nuestra responsabilidad también como creadores es eso, es entender que nuestros clientes no solamente son esas grandes casas o medios o casas de streaming, sino también el consumidor final. Es pensar siempre en ese consumidor final. ¿Cuál es el propósito que tiene esto que estamos haciendo? Este proyecto que estoy armando. ¿Por qué siento que es importante? Aunque sea también en términos de entretenimiento, pero hay que darle un propósito, hay que darle un valor, ¿no? A todo lo que queremos allí vaciar y comunicar. Bueno, como fuentes confiables, hay muchas. Las principales es ir directamente a la fuente. Por ejemplo, en LinkedIn, los perfiles de cada uno de estos medios, perfil de Netflix, de HBO Max, perfil de Viacom, perfil de A&E Networks, perfil de Discovery Networks, perfiles de RCN, perfiles de Caracol, o sea, todos esos perfiles desde esa plataforma siempre están arrojando informaciones claves a la hora, o sea, que nos sirven a los productores de contenido para poder centrar un poco y poder investigar y saber qué cosas pueden necesitar que yo puedo ofrecer. Desde allí van a ver que también empiezan a generarse redes y van a conocer muchas otras plataformas que dan información. Por ejemplo, también está Produ.com, se los voy a dejar también anotado acá en el chat. Produ.com es una plataforma que habla o están todo el tiempo relacionando lo que pasa en la industria, ¿no? En la industria audiovisual en toda la región, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Porque acá ellos incluyen el mercado también norteamericano. Ahí lo tienen, ese Produ.com. Es estar al día, ¿no? Es poder entender qué está necesitando la audiencia y qué está necesitando este medio que yo puedo ofrecer, como les decía. Y el mercado es tan amplio que no es solamente ver, bueno, a lo mejor yo como productora, si estoy comenzando, wow, para hacer y presentarle una serie a Netflix, no quiere decir que sea imposible. O sea, todos podemos trabajar en un proyecto que puede ser presentado de alto valor, o sea, porque podemos llegar con el guión, porque podemos llegar con la idea, pero el tema también viene es, ok, si me dicen que sí, ¿cómo yo respondo ante eso? ¿No? ¿Cómo de verdad me apropio yo también de la producción y hago que eso también sea mi negocio? No, no solamente vender una idea y ya. Y allí, o sea, en esa claridad que nos da la investigación, es donde podemos nosotros decir, ok, aquí encajamos, ¿no? Y creo que acá, o sea, en la totalidad de personas que están acá, que tengan que ver con el sector y que estén buscando un poco dónde encajar, sé que tienen un lugar donde encajar. Lo importante es eso, es ser honesto con la estructura que tenemos, con lo que somos, con lo que queremos ser, con ese camino que queremos recorrer, hacia dónde queremos ir, cuál es esa necesidad de audiencia que yo estoy supliendo, importantísimo. Y a partir de eso crear un storytelling, ¿no? Una forma de yo
contar mi historia, decir lo que hago, e incluso poder convencer a los demás de que lo que yo estoy haciendo funciona, tiene un propósito y obviamente es un contenido exitoso. Pero como les digo, contenido el rey, sí, sigue siendo el rey, porque si el contenido no está ubicado en el target, en la necesidad, que no es bueno, incluso si no se trabaja en términos de producción con la calidad necesaria, siempre vamos a correr el riesgo y tener un hándicap, ¿no? Pero si lo hacemos bien, y nosotros sabemos que aunque el proyecto sea pequeño, estamos dando todo por ir paso a paso creciendo, o sea, se puede lograr, ¿no? Porque hoy en día, más que medios cerrados o simplemente esas conexiones que habían antes de grandes productoras con grandes medios y quizás todo se quedaba allí a nivel de negocio, ya estas aperturas nos permiten crear diferentes ramas dentro de nuestro propio negocio también. Por ejemplo, hoy en día también con la apertura digital, las marcas directamente, sin hablar de agencias de publicidad, que también se están transformando, pero las marcas necesitan hoy más que nunca contenido, generar contenido, llegar a sus audiencias de una manera diferente. Y el audiovisual, si bien antes ya era muy importante, hoy en día es el formato de mayor popularidad en términos de consumo en el mundo. Y no va a dejar de serlo. Todo lo contrario, yo creo que cada vez va a tomar mucho más terreno, ¿no? Va a ir mucho más allá. Lo que sí es que va a cambiar y va a ir evolucionando, como ha venido evolucionando. Va a evolucionar, siento yo, mucho más. Y bueno, como les decía, con esta noticia de Facebook hoy, ya se apunta a que ese futuro no es tan futuro lejano, ese futuro es hoy, ¿no? Es hoy el cambio, el cómo se agregan tecnologías a todo esto y por eso la importancia, como les decía, investigar y estar al día de todo lo que está pasando en nuestra industria. Es lo que más nos va a ayudar a saber qué lugar ocupamos o cuál queremos ocupar y cómo queremos nosotros hacer ese approach a estas grandes compañías. Vuelvo a hacer otra pausa y si hay alguien que quiera comentar. Por ahora no hay ninguna otra pregunta, solo la opinión y la pregunta que le hice. Ah, bueno, ya acaban de levantar la mano, entonces Siembra Films, si quieres, activa tu micrófono para escucharte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por toda la información. Creo que estamos muy alineados. De hecho, Quinto Color, que también está presente en la reunión, y nosotros Siembra tenemos un proyecto muy grande, que es una serie documental, pero tiene unos distintos contenidos multiplataforma, transmedia. Nosotros también trabajamos en temas digitales, entonces estamos muy conectados con lo que estás diciendo. No sabemos muy bien, me encantaría aprovechar la oportunidad como para entender, tú tienes todo ese ecosistema de diseñado de, por ejemplo, en nuestro caso, de podcast, de cápsulas transmedia pensadas digamos, para redes sociales, pero también hay debates digitales que pueden ir en YouTube o en Facebook Live. O sea, tenemos como todo ese ecosistema creado a partir de una serie documental. ¿Cuál sería como la recomendación para que ese ecosistema digital, digamos, que tenga un alcance más allá de las redes de Quinto Color o de las redes de Siembra o de las redes de los productores? ¿Cómo sería una recomendación para que ese universo transmedial empiece a dialogar y no se quede pues como en iniciativas aisladas? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Wow, buenísimo y qué bueno que estén en esa parte de creación, y no solamente de creación, sino de co-creación. O sea, acabas también de tocar un punto que es fundamental para estos nuevos tiempos, ¿no? La co-creación, que ya si bien se venían haciendo las coproducciones, hoy en día no hay nada más importante que eso, ¿no? La co-creación. En ese caso, si ustedes como Siembra Films y están desarrollando una serie documental, yo devuelvo un poquito la pregunta, es solamente para tener algo más de contexto, para así darte ya el general, es
¿ustedes están diseñando esa serie con qué objetivo? Con el objetivo de que sea, o sea, transmitida desde sus redes o sus propios canales de comunicación, o llevarlo a algo que vaya a ser mucho más grande. O sea, que es saber solamente eso. Sí, sí, te entiendo. No, de hecho es, digamos, es una coproducción Quinto Color, la productora se llama Quinto Color, Quinto Color. sí, con RTBC. Se diseñó y nosotros estamos, Siembra, dirigiendo, ayudando, digamos, en la co-creación de la serie documental y del contenido transmedia. Entonces, obviamente hay unas estrategias internas, digamos, del RTBC, pues por ser coproductor y porque ellos van a emitir la serie documental. Sin embargo, pues nosotros como Quinto y como Siembra, pues queremos amplificar y utilizar efectivamente toda esa serie de contenidos, pues para que efectivamente se entienda que fue diseñado como un ecosistema digital y no solamente la serie como tal. Entonces, por eso me interesa mucho tu visión de dónde se puede poner eso, cómo se crean esos enclaves para que eso se entienda que es un ecosistema. Perfecto. Bueno, ya entendiendo que es RTBC el que va a transmitir, en un principio, bueno, primero habría que revisar bien cuáles son los acuerdos legales que tiene la producción de todo el contenido y su distribución, ¿no? Porque eso también marca mucho cuáles son las posibilidades que tiene, ¿no? Si tú como creador, el producto es tuyo, ¿no? O sea, y aquí hablemos un poco de los diferentes escenarios de venta, por así decirlo, de productos, ¿no? De participación de productos con otros medios. Pues se puede hacer en la medida en que yo vendo, por ejemplo, lo que llaman el enlatado. El enlatado es, el producto es mío, o sea, es nuestro, y yo voy ya con el producto hecho, realizado, a ofrecerlo, bien sea o en una mesa de negocios, donde participen diferentes actores que quieran participar en esto. En Latinoamérica hay varios, se hacen al año al menos 3, uno de los más famosos es el MICCOM y se hace a principio de año, casi siempre se hace en Miami, creo que lo han variado entre Miami y Los Ángeles solamente 2 años, pero prácticamente siempre se hace en Miami, y es una de las grandes ferias, por así decirlo, de oferta y demanda de contenidos audiovisuales, ¿no? Puntualmente, siempre participan mucho los medios, ¿no? En este caso. Si nosotros somos dueños del producto, lo podemos poner en esa mesa a participar, y se puede hacer como una mesa tal cual, como si fuera una subasta, o sencillamente acordar directamente con un medio, en este caso si es RTBC, acordar, bueno, nosotros tenemos este producto, tiene este valor y tiene este ecosistema creado. Y eso tiene un valor de tanto. Esa es una de las formas. La otra, o sea, pues son 3, la siguiente sería ese término de coproducción, donde yo tengo una idea, pero para poder desarrollarla y que se lleve a cabo realmente necesito asociarme con alguien más. En este caso ustedes se asocian, ¿no? como 2 casas, una productora y otra que ayuda al tema de la creación, pero a su vez hay un medio, en este caso, enlazado en esa coproducción. No sé los términos legales en los que están ustedes, pero más o menos te lo digo para que se entiendan los escenarios. En ese caso, hay una participación donde hay una cesión de derechos a ese medio, de transmisión y, por eso les decía, de lo que puede ser la distribución de ese contenido, ¿no? Esa es otra forma. La tercera ya es la producción por encargo. Es cuando llega ese medio y tú le puedes dar una idea y tú puedes decir, mira, yo puedo desarrollar esto, y el medio te dice, ok, yo te compro esa idea para que la desarrolles al medio, ¿no? Entonces ya no es tanto coproducción, porque al final ellos van a comprar todo el contenido, siempre tu crédito se va a mantener, pero al final la producción como tal pertenece al medio, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ustedes ven en el mismo Netflix. O sea, hay muchas cosas que dicen que esta película es de Netflix, esta serie es original de Netflix. Generalmente no es tan así. No es que ellos tengan un equipo interno que se les están ocurriendo series y películas cada 2 segundos. No, ellos
se meten en este sistema de, ok, vamos al mercado, vamos a ver qué hay en oferta, qué es interesante, qué tiene realmente un futuro, qué vemos prometedor a nivel de conceptos y de contenidos, y compremos y desarrollemos. Entonces ellos llegan así, es una forma de negocio que también existe, ¿no? Lo importante acá es saber que no necesariamente siempre tenemos que apuntar a lo más alto de la montaña, sino que podemos ir creciendo poco a poco en ese sentido. Entonces, para ir ya cerrando un poco más hacia la pregunta, mi recomendación puntual hacia ese proyecto que ustedes están desarrollando, que es serie documental, es primero tener muy claro cuál es el target al que le están apuntando con esa serie documental. Eso es lo primordial, saber exactamente a quién está dirigido y el por qué está dirigido, ¿no? Que era lo que les hablaba del propósito. Una vez que ustedes tengan eso bien analizado y bien aterrizado en términos también de números, de qué significa, dónde está esa audiencia, dónde consume, cuáles son sus redes principales, allí puedes tomar esa decisión de, ok, o sea, si yo veo que la mayoría del target está más en una red social que en otra, puede ser parte de la estrategia, y bueno, yo construyo material para las dos, pero si, por ejemplo, Facebook, en este caso, está sobre Twitter, por ejemplo, en esa llegada a ese target al que quiero, entonces yo puedo hacer que desde Twitter, que quizás son menos, poder enfocarme a que la gente, yo la mando a Facebook para consumir algo que luego lo va a llevar a otra escala de consumo del contenido, ¿no? Al que, por ejemplo, no conoce el documental desde la serie, sino lo empieza a conocer desde las redes. Y eso es lo que uno tiene que generar siempre con el contenido 360, ¿no? Es que la gente, no importa el punto de contacto que tengamos de nuestro contenido con la audiencia, generarle a la audiencia la necesidad de recorrer un poco ese 360 que estamos planteando. Lo que tú decías, o sea, estás creando un podcast alrededor de esto, estás creando una pequeña serie de stories que vas a lanzar en Instagram, por ejemplo. Está bien pensar en ese universo, pero todo tiene que estar muy bien relacionado. Y muy bien relacionado desde el tipo de audiencia a la que le quieres llegar. Eso no quiere decir que es que nosotros ahora construimos contenidos específicamente para una audiencia y no la puede ver otra. No significa eso. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo hablar, como les decía, de una serie documental que habla de animales y la gente, si quiere ver el especial de 1 hora, lo ve en Animal Planet, pero sabiendo que a los niños les encanta el tema de animales, yo puedo generar desde allí un contenido quizás puntual, donde yo puedo estar en otro tipo de canales específicos y tocar la audiencia infantil específicamente. Y ayudarme yo a construir también eso desde las marcas, por ejemplo, y cómo yo traigo marcas a participar en ese contenido también. O sea, el ecosistema está creado justamente para amplificar también el sistema comercial de los proyectos. Y eso también es importante que lo empecemos a analizar desde ese punto. Que no lo veamos ya desde el punto quizás romántico, porque puede ser considerado así. Ojo, con mucho respeto, o sea, mi pasión es el audiovisual en todo su formato. Es mi gran pasión. Pero es un poco salir de ese tema romántico de es que yo y la película, o la película y yo, que los directores pueden estar ahí siempre pueden estar allí, y de hecho es bueno que estén allí. Pero el que es productor, el que su negocio es la producción de contenido, debe tener sí o sí una apertura al mundo. O sea, no nos podemos quedar encerrados en nuestra burbuja específicamente, sino estar siempre atentos a lo que está pasando, porque al final nuestra audiencia vive en este planeta, nuestra audiencia vive en esta región, nuestra audiencia vive en este país, nuestra audiencia vive en nuestras regiones. O
sea, porque no es solamente construir, como les digo, todos queremos hacer la serie que se haga súper popular al estilo La Casa de Papel y que le dé la vuelta al mundo. Claro que todos queremos eso. Pero puede haber un factor suerte o puede haber un factor de trabajo que hay que bregarlo, ¿no? Hay que construirlo. Pero en ese caso también nosotros tenemos una apertura donde podemos ser muy específicos y poder medir también la eficacia de nuestros contenidos y lo que estamos realizando de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y ahí saber, ok, esto está funcionando, hagamos más de esto y mejoremos según lo que vemos en nuestras audiencias, o esto no está funcionando porque las audiencias no les está llegando el mensaje, ¿cómo redireccionamos para que sí llegue, ¿no? En eso también nos ayuda todo lo que es la plataforma digital que tenemos alrededor de, en este caso, tu tema central, que sería la serie documental. Súper, sí, entiendo totalmente lo que me estás diciendo y creo que para resumirlo ahí también y contextualizarlo, a ver si entendí bien como el tema de, claro, nosotros creamos una serie de contenidos que van a vivir en diferentes canales de ese ecosistema. Hay que empezar a generar la ruta de experiencia que va a vincular todos esos productos y al mismo tiempo empezar a testear, como dices tú, con mediciones concretas, cómo está reaccionando la audiencia, inclusive me imagino algo de pauta en marketing digital, bueno, lo que estabas diciendo, exacto, como empezar a hacer pequeños muestreos, pero entendiendo cómo está reaccionando la gente a esos contenidos, ir optimizando pues según los resultados que tengamos. Por eso ven que el marketing digital es algo fundamental hoy en día para todo productor. O sea, tener nociones de marketing digital. Sí, porque total. eso forma parte de la venta de tu producto y de tu propia venta, ¿no? De cómo tú te empiezas a posicionarte en el mercado, ¿no? Y por eso les digo, hoy en día no es solamente ver medios, es ver qué otra cosa siento yo que puede tener esa necesidad. ¿Saben quiénes tienen esa necesidad hoy en día imperiosamente? Las agencias de publicidad, por ejemplo. Hay muchas agencias de publicidad que al día de hoy todavía no se han dado cuenta, digo yo, al 100%, ¿no? También respeto todo el pensamiento alrededor porque mi carrera, o sea, yo estudié publicidad, yo soy publicista de profesión. Pero sí siento que, por ejemplo, la publicidad es una de esos sectores que más necesitan el desarrollo de contenidos mucho más, se podría decir, curados, ¿no? Mucho más específicos en base a lo que se viene manejando y cómo ha cambiado la publicidad también hoy en día. ¿Por qué? Por el consumo. O sea, más allá de todo, las cosas que han venido cambiando también es desde el consumo, desde las audiencias, desde quién es la persona que se sienta o en una compu o que agarra su teléfono y se mete en YouTube o se mete en Facebook y consume desde allí, ¿no? ¿Qué me interesa ver? ¿Qué no me interesa ver? Por eso es que les insisto tanto en el tema digital hoy en día. El tema digital no significa que es que todos tenemos que retransformarnos y ahora vivir en un Meet, ¿no? No. La transformación digital es cómo aprovechamos nosotros eso a favor del proyecto y a favor de nuestras producciones. Cómo impulsamos, pero cómo impulsamos con objetividad también. Porque podemos crear desde lo creativo, decir, es que yo quiero crear un universo infinito que vaya más allá, por ejemplo, del universo de Marvel. Pero al final, o sea, si no tenemos un propósito nos perdemos y estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo trabajo, estamos perdiendo dinero, sobre todo. Y allí es donde está también la clave, es mientras más estratégicos seamos, mejor vamos a poder utilizar el recurso y mejores ganancias podemos tener. Siempre pensando en eso, en el objetivo claro y cómo lo queremos construir y dónde queremos estar. Porque es lo que te digo, si por ejemplo, legalmente, en ese mismo ejemplo que tocabas, si legalmente el producto no pertenece a ese medio que lo va a transmitir, sino ellos están pagando por una emisión, que eso también es parte de la negociación,
Tú puedes venderle a ese productor la emisión de tu producto, pero tú seguir siendo el dueño y señor de ese producto. Y luego venderlo de una forma diferente a otro tipo de medio, ¿no? O a un medio internacional. Porque imagínense, es una serie documental que yo construí para o se la vendí, o esa exhibición o ese estreno a un canal de televisión abierta. Hay ventanas de contratación, ¿no? Y esas ventanas es generalmente cuando uno negocia ese contenido, sobre todo con los medios y con los grandes networks, se generan esas ventanas cuando ya es mi enlatado, ¿no? Es mío. Entonces yo te lo vendo y te doy el derecho a exhibición en una ventana de tiempo. Por eso ustedes ven que el journey, por ejemplo, de una película era la producción desde un gran estudio, Paramount, o sea, Universal. Se estrena en cine, que era la primera ventana. El cine obviamente medía cómo se iban a comportar el resto de ventanas en la negociación. Entonces, dependiendo del éxito que tuviera esa película en cines, por taquilla, por recaudación y por cantidad de personas, entonces eso también delimita luego el contrato de ventanas de exhibición en el resto de los medios. Antes se agregaba allí, en esa distribución, luego de que tenías el cine, venía el DVD o el Blu-ray. Luego de esa exhibición de DVD o Blu-ray, venían los operadores de cable en sus sistemas privados. O sea, por ejemplo, cuando DirecTV te vende una película que te la pone 24 horas, ¿sabes?, en loop, y tú pagas un monto X, y eso es una ventana previa a que salga ese estreno en un canal de televisión, que luego venía la ventana del canal premium. En este caso podría ser HBO, podría ser Fox, o lo que hoy en día es Star Plus. Luego de esa ventana ya venía la ventana más grande, la abierta, donde el film es mucho más económico y donde la venta de librería funciona diferente, que es cuando va ya a canal básico, llámese Sony, AXN, o sea, ese tipo, imaginémonos ese panorama de canal, donde ya las ventanas son un poco más grandes, más amplias a nivel de tiempo. Yo puedo comprar los derechos de transmisión de Terminator durante un año, pero eso no quiere decir que ese canal tenga la exclusividad durante ese año. Resulta ser que el estudio lo puede vender a varios networks al mismo tiempo. Y por eso ustedes ven que en las grillas pasa mucho que hay un canal que está transmitiendo cierto contenido y 10 canales más arriba en la grilla está exactamente el mismo contenido. Eso tiene que ver es con esas ventanas de negociación. Pero claro, o sea, la visión de crecimiento es diferente, ¿no? O sea, hay que buscar mucha asesoría legal en ese sentido para estar muy claros en cómo poder plantear la mejor negociación del contenido que estamos construyendo. ¿Alguien más que quisiera compartir su experiencia, idea, duda, comentario? Les invitamos a que se animen a compartir sus experiencias, sus opiniones, también sus preguntas, para que la conversación, por supuesto, se alimente de esas experiencias y ese recorrido que todos y todas ya tienen. Ha sido también pues como un pedido de Pedro para que la conversación sea muchísimo más fluida. Por ahora, Pedro, entonces no tenemos ni manos levantadas ni intervenciones en el chat, entonces te invitamos a que sigas. Perfecto, entonces continuemos con esto. Entonces, sé que el propósito más directo acá es poder dar luces en cómo construimos nosotros un portafolio, ¿no? Y en esa construcción de portafolio, más que en la construcción de portafolio y decirles a ustedes que no, o sea, podemos hacer una presentación, un PowerPoint de esta forma o de aquella otra,
Yo creo que allí, o sea, los más expertos van a ser ustedes, porque ustedes son los que saben qué quieren mostrar. Lo que yo sí les diría es más o menos cómo plantear ese viaje, ¿no? Ese viaje a esa conversación, o cómo aprovechar mejor el momento de esa conversación. Lo primero es, a diferencia de cómo se venía haciendo antes, ya las presentaciones, como les decía, de láminas, de bullet points, están pasadas de moda. Sobre todo en nuestro medio, ¿no? No digo que esto tenga que ver con todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro medio están un poco pasadas de moda. ¿Por qué pasadas de moda? Es por la dinámica que plantean en términos de storytelling, ¿no? Cuando uno como casa, o sea, como medio, por ejemplo, o como esa compañía que quiere hacer una compra de contenido, recibe evidentemente esas presentaciones y esos brochures de proyectos y de productoras. Hay puntos específicos por los que uno pasa y qué es lo que realmente uno quiere saber, ¿no? Les digo desde el lado del medio. Quien produce, o sea, y quien produce me refiero a esa compañía y su estructura, cómo está conformada, cuál es su visión, evidentemente dentro de todo esto, visión, o sea, es como si ustedes hicieran el currículum de su compañía, es más o menos así. ¿Quién produce? ¿Qué es lo que están desarrollando? O sea, ya ahí cuando hablamos directamente del proyecto, ¿cuál sería esa estrategia que tienen planteada? O sea, ¿cuál es ese plan de por sí? Pero por sobre todas las cosas, el plan es ese plan de negocio, ese plan de producción, el plan de distribución, de la inversión que se necesita en esos términos legales, que si bien todo eso tiene que ser parte del discurso muy puntual, como les digo, lo más importante en ese momento y en ese pitch es la historia, es su historia. Y no hablo del proyecto, no hablo de la historia del proyecto que quieren vender, no hablo de la historia de la serie, de qué va, no. Hablo de la historia de ustedes. Es muy importante cambiar el approach, cambiar las formas, ¿no? O sea, porque para mí es mucho más importante hoy en día ver justamente la parte humana de las personas que están desarrollando los proyectos. Y es algo que están considerando mucho, sobre todo las grandes plataformas de streaming. Parte de su gran análisis viene de las nuevas culturas que están imponiendo. Por ejemplo, Netflix habla muchísimo y prácticamente en todo lo que hace de su cultura de inclusión, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos algo que se alinee a esos valores de esa compañía a la que le estoy hablando, de esas personas que están ahí, que son ejecutivos, expertos, guionistas, directores, productores, que vienen desarrollando estos contenidos, no solamente en esta nueva era, sino de muchos años atrás, es ya salirse del esquema del A, B, C y empezar a darle el valor humano, como les digo, a nosotros mismos y a nuestros proyectos, a lo que estamos haciendo, ¿no? El discurso y el storytelling viene, si bien es algo que se prepara y se estudia, pero viene como les digo, del ADN, de lo que ustedes son, del por qué se juntaron en algún momento, del por qué decidieron crear una productora. Y las productoras pueden tener miles de características, no necesariamente todas tienen que ser iguales. Hay productoras audiovisuales que se especializan, por ejemplo, en la parte de animación y sigue siendo una productora audiovisual, no porque no tome una cámara y no grabe gente, no quiere decir que no lo sean, entonces, o que no estén dentro del ramo. Eso también cabe. Si yo me dedico como productor solamente a desarrollar contenidos cortos, que no van más allá de 3 minutos, cápsulas, o estratégicamente dedico la producción y mis equipos de trabajo al diseño de producciones audiovisuales que están enlazadas única y exclusivamente con redes sociales, podrían también entrar en un nicho
tipo directamente marcas, por ejemplo, que hoy necesitan muchísimo ese apoyo, que son las pymes, o sea, las personas que tienen emprendimientos y que no tienen quizás un presupuesto enorme para invertir, pero que pueden hacer planes estratégicos hoy en día con productoras que además puedan generar ese tema de, sí, hay un retorno de inversión, pero que además es ese apoyo mutuo, ¿no? En cómo hacemos crecer también diferentes áreas. O sea, fíjense esos fenómenos que se han dado desde también las redes sociales, ¿no? Al estilo lo que hace Bogotá Eats, por ejemplo, que convirtió prácticamente de un formato que empezó a desarrollar desde una red social a convertirse en un negocio que además establece un poco a nivel de, entre comillas lo pongo, casi normativa, cuál es la mejor hamburguesa de Bogotá o cuál es la mejor hamburguesa de Medellín. O sea, es tener la visión y centrarse en saber en que este es mi nicho y hacia allá voy, hacia allá. Yo quiero desarrollarme y estoy seguro que voy a conseguir el oro allí. Pero como les digo, es también del gran universo poder decir y ser honestos y decir, de esto soy capaz, de esto no lo soy, quizás por ahora, porque a lo mejor es mi rumbo, pero no quizás el rumbo de entrada. Entonces, como les digo, ser muy honestos, eso es lo principal en la historia a contar. Evidentemente sí, como les comentaba, o sea, dentro de los puntos que tienen que estar sí o sí en una presentación, tiene que ver evidentemente con el proyecto, qué es, qué formato es, o sea, si le vamos a dar un formato de 1 hora, es una peli, es un seriado, ¿cómo es ese seriado? Es un seriado de media hora de televisión, y media hora de televisión no necesariamente son 30 minutos, son entre 24 y 26 minutos. Si es 1 hora de televisión, que son 40 hasta un máximo de 48, 49, así como que locura. Si es un formato que solamente va para web, por ejemplo, mira, es YouTube. YouTube permite que también los formatos sean un poco más largos. Entonces, es eso, es como, ok, dentro de mi estrategia, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué medios voy a utilizar yo como distribución? ¿No? O por lo menos creo yo que mi proyecto tiene como ese alcance, ¿no? O sea, ya yo le puedo prever el alcance de, miren, no solamente se queda en un producto para televisión, sino que televisión puede ser la primera pantalla, pero podemos crear contenidos que vivan en la página web o que vivan en algún medio, en algún otro medio digital, o que tenga una distribución diferente, porque es que en términos de marketing pudimos lograr una asociación con un gran centro comercial y resulta ser que en sus canales internos audiovisuales ellos pueden proyectar, o en un evento X especial que tengan, ellos pueden proyectar nuestro contenido. O sea, es eso, es ver que nuestro alcance, o sea, va mucho más allá del contenido per se, y eso hay que definirlo, qué formato es, el género, o sea, obviamente algo recontra importante. O sea, si esto es una película de ficción, si es un drama, si es un documental, o sea, y eso también nos empieza a guiar, bueno, dependiendo de estas decisiones que voy tomando, me va cerrando para bien el espectro de esos sitios donde yo puedo ofrecer mi producto. Porque entonces, si yo estoy ofreciendo una película que es de ficción, o sea, que puede estar enlazada, o sea, asociada con el entretenimiento per se, bueno, se me abre un espectro donde a cualquier canal de películas yo se lo puedo ofrecer, e incluyendo a canales que no son 100% de películas, pero que dentro de ellas está emitir películas porque pertenecen al género de ficción, ¿no? Y no estoy hablando solamente de canales de televisión, estoy hablando también de medios digitales, ¿no? Por eso digo que dentro de la investigación y dentro de estas decisiones, formato, género, son súper importantes para empezar a guiar hacia dónde nos tenemos que mover. Hay que saber, perdón, ¿abrieron por allí el micrófono? Sí, lo acabo de abrir yo, Pedro, porque hay una pregunta en el chat, no sé si quieres responderla ya o sigues con lo que vienes diciendo y la dejamos para más tarde.
Ejemplos de portafolio, o sea, es que, o sea, mostrarles algunos sería sesgarlos, honestamente. Y por eso yo planteé desde un principio que lo que quería era tener una conversación con ustedes. Era para que pudiéramos tener este espectro abierto de lo que sucede y de lo amplio que es ese mundo al que podemos ofrecerle nuestros contenidos, siempre y cuando evidentemente centremos lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Sí les podría hacer llegar, se los puedo hacer llegar, no se los voy a mostrar acá en este conversatorio, les puedo hacer llegar algunos ejemplos, pero igual, no quisiera que tomen eso como un sesgo, ¿no? Porque como les digo, o sea, el ABC de las cosas cambió, ¿no? Y hoy en día es mucho más importante, como les decía, esa historia y que ustedes la tengan muy clara y que sepan muy bien cómo contarla. Porque lo demás sigue siendo el ABC de las cosas. Y es lo que, o sea, como les vengo mencionando un poco acá, ¿no? Que no importa en el orden específico en el que lo vayan a hacer, pero que dentro de la historia que ustedes están contando, entren este tipo de datos, ¿no? Que es lo que les comento del proyecto. Retomamos un poco desde el proyecto, ¿no? No desde la presentación de la productora. ¿Qué es el proyecto? O sea, ¿cuál es su concepto? ¿De qué va? ¿Cuál es la historia? El formato, que ya hablamos del formato, ¿a qué se refiere? Del género, que también hablamos de a qué se refiere. Aquí va al punto de, o sea, definir si ese género que estamos desarrollando nos permite que sea un contenido guionado o no guionado, ¿no? Cuando hablamos de guionado, hablamos de películas de acción, drama, suspenso, como les decía, ficción, son, o sea, aquellas que requieren sentarse y escribir para desarrollarse, ¿no? Bien sean películas, bien sean series de episodios cortos, contenidos cortos, o sea, hay que estar claro si lo que estamos haciendo amerita ese guión o no amerita el guión. Y no amerita el guión es cuando hablamos de algunos realities, tienen esa particularidad, y evidentemente los documentales, ¿no? Sobre todo. Eso también es parte, como les decía, de esas decisiones que hay que ir tomando y que nos ayudan a limpiar y a poder exponer lo que nosotros queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Bueno, dentro de eso también están las adaptaciones, por ejemplo, cuando hacemos una adaptación de un libro o como cuando basamos una historia en serie, por ejemplo, de un personaje de la vida real. Pero siempre hay que estar muy atentos en cómo nosotros estamos mostrando, ¿no? O sea, porque no es lo mismo mostrar una serie que está basada en un personaje que existió y que yo guionadamente le creo algunos escenarios o algunos momentos que no necesariamente pertenecen a la historia real, sino lo que le hacen es crearle un contexto dramático, por ejemplo, para que la audiencia se pueda enganchar, a que yo desarrolle sobre esa misma persona un documental, que sí estaría basado en la construcción de todos esos testimonios que vamos a conseguir o relato que queremos contar en ese documental. Eso también es importante. Y ya se los venía nombrando anteriormente, tiene que quedar muy claro dentro de este discurso y ese storytelling el propósito. Más que cualquier otra cosa, el propósito tiene que estar muy, muy claro y muy definido. O sea, ¿qué queremos lograr con lo que estamos haciendo? A lo mejor yo estoy haciendo eso, una serie documental, pero que hoy en día ayuda o puede ayudar o aporta o pone un granito de arena en términos de la ayuda que podemos prestar a las personas que están sufriendo de enfermedades mentales, ¿no? O temas emocionales, ¿no? Si descubrimos que hay un nicho allí que está donde quizás la información no está muy clara y no lo podemos expresar, allá hay algo a desarrollar. Y si ya yo identifiqué dónde están y quién es ese target que necesita más esa ayuda, entonces yo
me enfoco en ese desarrollo del contenido hacia ese lado y lo ofrezco a los mejores canales que me van a ayudar con ese propósito, que es llegar a esas personas para que esta herramienta que estoy construyendo les sirva de ayuda. Eso pasa con cualquier contenido, no solo el audiovisual, ¿no? Eso por ese lado. Luego de tener todo este recorrido de qué es el proyecto, qué es, o sea, lo que estamos desarrollando y cuál es su propósito, es bueno, cuál es su plan de ejecución. Aquí es donde viene, ok, cómo todo esto de lo que ya hablamos, cómo lo vamos a realizar o cómo lo realizamos si ya está hecho. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, entonces este proyecto viene, bueno, ¿cuál es ese plan de proyecto? Y en ese plan de proyecto, bueno, pueden haber diferentes tipos, ¿no? A partir de ahí la estrategia, o sea, que vamos a utilizar, y de allí podemos hablar de estrategia de distribución, de estrategias de alcance, incluso de estrategias de producción, porque, por ejemplo, yo hoy en día estoy trabajando en un proyecto comercial que es desarrollar un formato reality para un centro comercial. Entonces, sí, ya sabemos que ese formato reality va a estar involucrado o va a estar relacionado con marcas directamente. Pero ¿cómo hacemos para que el formato no se convierta en un enorme comercial de marcas dentro de un centro comercial, sino que de verdad tenga un propósito de entretenimiento para las personas que lo van a ver? Y las personas que lo van a ver en este caso no es transmitir esto en una señal abierta, sino en un rango de espacio donde las personas estén cerca al centro comercial. Esas son las personas que queremos impactar, porque lo que quieres tú es activar, por ejemplo, la ida de personas al centro comercial. Allí es donde digo, hay que establecer el objetivo y el propósito. Y si este es el objetivo y el propósito, ok, entonces, ¿qué podemos hacer dentro de ese centro comercial que pueda convertirse en un juego y en una competencia quizás, donde participan personas y pueden ganarse algunos premios, pero que además también sirve con el propósito de dar a conocer al centro comercial y las marcas que lo integran? A eso me refiero. O sea, uno poder estar atento a ese tipo de necesidades y poder abordarlas también desde el conocimiento creativo que tenemos y el desarrollo de contenidos audiovisuales. Por eso les digo que mostrarles a ustedes un formato sería sesgarlos. Vale, Pedro, tenemos otra pregunta en el chat de María Costa. Nos dice, buenas tardes, volviendo al ecosistema digital, ¿qué tantas redes y recursos digitales abarcar? Y complementa, además de la realidad aumentada y las experiencias 4D, por mencionar algo, ¿qué otras maneras de expresión audiovisual consideras que van a verse en la industria? Bueno, es interesantísima pregunta, sí, las dos preguntas. En este caso, cuando hablamos de ecosistemas digitales y qué tantas redes o recursos utilizar o qué tanto se debe abarcar, eso lo va a medir el proyecto, como les decía, y esa investigación del target, ¿no? Sobre todo, ahí esa decisión está muy enmarcada hacia la audiencia, hacia a quién le llego yo con este producto, ¿no? ¿Cuál es esa audiencia de impacto, ¿no? Que, como les decía, si nosotros queremos hacer algo muy masivo, evidentemente nosotros deberíamos, más que pensar en medios digitales, deberíamos pensar primero en televisión. Si es a lo masivo a lo que le queremos apuntar. O sea, si no hay un rango de edad muy definido. Los medios digitales hoy en día, si es página web, las redes sociales, o sea, todo medio digital, hoy en día tiene formas de cómo filtrar ese tipo de acciones, ¿no? De hacia quién nosotros nos queremos dirigir, y desde allí, desde esos filtros, nosotros podemos recibir esos insights de dónde están, o sea, qué consumen más. Y dependiendo de dónde estén y dónde consuman más, y nosotros podamos
sea, ver que el grueso de ese target debería ser esa red principal a la que le vamos a desarrollar el contenido. O sea, no vale la pena, por ejemplo, y les vuelvo, por ejemplo, les pongo este mismo ejemplo que les venía hablando del desarrollo de un reality show dentro de un centro comercial. El propósito es que eso sea de impacto a las personas que vivan en sus alrededores aproximadamente entre 2 y 3 kilómetros de distancia. Si yo planteara como parte de distribución del contenido o de la promoción de ese mismo contenido algo abierto, ¿no? Y no lo segmento, por ejemplo, en este caso, por locación, no solamente por rango etario, sino por locación o localidad, yo estaría haciendo, por ejemplo, que, o sea, si hablamos de que el centro comercial está en el norte, y yo no hago la segmentación y lo dejo abierto y pongo transmito el programa en un canal de televisión abierta, el impacto va a ser quizás enorme, sí, pero no necesariamente me va a ayudar a cumplir con el objetivo que tiene la realización de ese contenido, que es que esas personas que están cerca de ese centro comercial sean realmente impactadas y les genere ese tema de, bueno, tengo un centro comercial cerca al que puedo ir y hay este tipo de cosas que no conocía, ¿no? Entonces, no vale la pena establecer una distribución en otros medios que lleguen al sur, por ejemplo. Porque no, o sea, empezando porque quizás las personas no se van a dar el viaje para ir del centro comercial desde el sur hasta el norte, ¿no? O sea, es un poco eso, es tener la lógica de lo que queremos lograr hoy en día con la comunicación del contenido, incluyendo el entretenimiento. Ya el entretenimiento no se hace solo por entretenimiento, por eso les decía, es abandonar ese tema que yo le llamo romántico, pero de que la producción de la película es lo más importante y la película y solo la película, o sea, no, sí, la película es importante, lo que estamos diciendo es importante, su construcción a nivel de calidad también es importante, pero también más importante es saber exactamente a quién quiero impactar yo con esto y a quién voy a impactar yo con esto, para poder crear todo lo que hoy necesariamente necesita todo contenido. Perdón, necesariamente necesita. Lo que necesita todo contenido hoy en día, que es justamente el poder crear un ecosistema para que a esas personas se sientan cada vez más, o se puedan sentir más identificadas y les sea más fácil tener acceso al contenido. Porque también es otra cosa, otra variable que tenemos que tener en cuenta, es que hoy en día todo el mundo está haciendo contenidos, ¿no? Por esa necesidad que abre esta transformación digital, todos tienen necesidad de estar allí y de decir algo. Entonces, ya no, o sea, antes se medían los ratings, por ejemplo, en televisión, se miden por el tiempo y la cantidad de personas que te están viendo, ¿no? Cantidad de personas que te ven y la cantidad de tiempo que te ven. Antes se medían entre los canales, eran las grandes competencias. Luego empiezan a llegar desde el lado del entretenimiento, videojuegos, por ejemplo. Y cualquier otra cosa que entretenga a una persona, juegos de mesa, participación en línea de videojuegos, hoy en día toda esa proliferación de desarrollo de apps y de videojuegos que incluso tienen connotación o tienen propósito comercial, todo eso entra a competir en este gran mercado. El mercado del entretenimiento es casi infinito y cada día se suman más personas a la elaboración de contenidos. Todos nosotros como individuos, hoy en día, si tenemos una cuenta de Instagram, aunque posteemos una foto al mes, somos generadores de contenido. Y obviamente en mayor y menor medida somos competencia de un canal de televisión, de un documental, de una serie. Somos competencia incluso de una marca, porque todos están peleando hoy en día por esa atención de la audiencia. Entonces, por eso es muy importante ser muy precisos, muy objetivos en lo que estamos haciendo y el cómo lo queremos hacer. O sea,
y pensar en que el desarrollo y el tiempo que le vamos a poner a cada uno de esos proyectos sea porque de verdad vemos el valor intrínseco en él. Si no lo vemos, no vale la pena gastarle tiempo a algo que no necesario, que lo mantenemos en la duda. Es que, bueno, puede que sirva, pero puede que no sirva, ¿no? O sea, hay que verlo de esa forma y por eso también les digo, en la medida de lo posible, rodéense también de personas que les puedan generar feedback diferente, no solamente expertos en la materia, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si ustedes están desarrollando algo que tenga que ver con arquitectura y ya terminaron un proyecto audiovisual, no solamente enséñenselo a ese director o ese productor al que ustedes admiran o internamente al equipo de trabajo, ¿no? Traten de buscar a una persona o a un grupo de arquitectos que realmente puedan hablarles de si lo que ustedes quisieron transmitir realmente está allí e incluso también poder sacar ideas desde allí de cómo suplir, o sea, cómo entrar más en el nicho, ¿no? Por eso, como les digo, la investigación es primordial. Veo que hay otra pregunta que no sé si responde María Costa eso a la pregunta que me hacías. Por lo menos en ese aspecto. María, yo creo Se que fue. yo creo que por activar el micrófono Sí. en realidad se desconectó. Se fue. Entonces, bueno, aquí volvió. ¿No? Bueno, creo que tiene problemas como de conexión. Bueno. Entonces, sí, efectivamente tenemos otra Disculpa. pregunta de chat. Qué Hola. pena, es que iba a abrir el micrófono y me desconecté. No te Pero preocupes. sí, gracias por la respuesta. Solo quedó pendiente qué Sí. test, además de la realidad aumentada o de las experiencias 4D, vamos a ver en nuestra industria. Como les digo, hay que estar preparados para la evolución. Gracias. No, gracias a ti, María. Hay que estar preparados para la evolución, siempre, y no renegar de ella, porque al final es algo natural del ser humano. Y en este caso, o sea, si bien vemos que toma mucha fuerza, y como les digo, la noticia de hoy, muy importante, búsquenla en todos lados, por favor, documentense, pero correctamente. La noticia de Facebook de hoy es un gran paso a ese cambio en el tema de cómo nos vamos incluso a relacionar a través de contenidos. Porque cuando se habla de realidad aumentada, o sea, se habla de que, bueno, hay cosas que tú puedes accesar desde un dispositivo y sí. Y en este caso, esa realidad, ese virtual reality al que quieren apuntar, va un poco más allá, ¿no? Y yo creo que en la tecnología, o sea, nuestro límite, yo creo que nadie tiene claro cuál es el límite. Y creo que no, o sea, no lo vamos a ver. Nosotros creo que no vamos a ser esas personas que vamos a decir como, bueno, hasta aquí nos dio, ¿no? Porque como les digo, es parte de la evolución. Yo creo, sí, fielmente, que dentro de ese comportamiento de las audiencias, a lo que debemos como productores también de contenidos, y ya aquí no me quedo solamente con el tema audiovisual, sino viéndolo más desde el punto de vista 360, es nosotros poder enfocarnos cada vez más en cómo las personas viven una experiencia a través de lo que les estamos contando o comunicando. Porque las emociones, al final, es lo que nos caracteriza a todos nosotros como seres humanos. Y allí, eso es lo que ninguna máquina, por lo menos creo yo, en los próximos, no voy a decir mucho, 10 años, no lo puede hacer. No puede, o sea, generar una estructura tan compleja de pensamiento como la que tenemos nosotros, independientemente de que una máquina puede ser muchísimo más rápida. Nuestra estructura de pensamiento y de acción es muy compleja y viene muy enlazada al tema de las emociones. Y generalmente las emociones son las que nos marcan o nos delimitan un poco en las decisiones que vamos tomando a través de nuestra vida. Por eso es muy importante también, dentro de nuestro trabajo creativo, ser un poco psicólogos, ¿no? Y tener en cuenta, como les digo, ese feedback de la audiencia a la que le queremos llegar. Y desde ahí se van a desarrollar nuevos métodos de comunicación segurísimo. Pero préstenle hoy en día mucha atención a lo que son los desarrollos tecnológicos que están apuntando
a este tema de realidad virtual, que no se va a quedar solamente en construcción de contenido, sino en la manera en cómo nos comunicamos incluso. Vale, Pablo. Entonces tenemos otra pregunta de un usuario que se registra con el nombre Emisora Comunitaria Víctimas y nos pregunta, ¿se puede hablar de economía digital en formato de memoria? O sea, si quisiera que me pudieran dar un poquito más de contexto en esta pregunta y saber a qué se refieren con formato de memoria. Claro que sí. Quien hizo la pregunta podría activar el micrófono para que nos contextualice y nos amplíe un poco mejor la pregunta. Pedro, te propongo que mientras la persona que hizo la pregunta activa su micrófono o resuelve los asuntos técnicos que tenga con el sonido, pues continuemos. Hola. ¿Está? Hola. No te escuchamos muy bien, o por lo menos yo no te escucho bien. Hola. Vale, Pedro. Entonces, mientras la persona que hizo la pregunta resuelve sus asuntos de sonido, te invito a que entonces continuemos mientras esta persona puede hacer su pregunta. Cuando ya tenga resueltos los problemas de sonido, entonces le invitamos a que levante la mano para que podamos darle la palabra. Sí. Y bueno, gracias María Cecilia. Igual, bueno, desde esa pregunta anterior, de esos medios que hacia dónde se va a mover un poco la industria, creo que también aquí es donde cabe hablar de los proyectos 360, ¿no? Proyectos y sobre todo también cómo digitalmente nos ayuda el pensar de ahora en adelante los proyectos en 360 grados, significa eso, ¿no? Por eso trazamos es un círculo, ¿no? Un ecosistema. Como les mencionaba anteriormente, los contenidos 360 son esos contenidos que se derivan de un mismo concepto y que tienen diferentes puntos de contacto con nuestra audiencia, ¿no? Por diferentes medios o plataformas. En este caso, lo digital, como les decía, también nos ayuda a crear nuestras propias bases de datos. Importantísimo, eso es el tesoro realmente hoy en día de los medios digitales. Por eso es que es tan importante siempre tener una protección legal muy clara en términos de utilización de datos. Es porque al final esas bases de datos son la vida de muchas cosas, porque mientras más entiendas tú a esa audiencia a la que le estás llegando, le quieres llegar, mejor va a ser el contenido que tú vas a construir para ellos, porque vas a realmente enfocarte en las necesidades que puedas identificar. Eso es lo que nos permite los medios hoy en día digitales y el 360. El 360 nos permite ser de alguna manera omnicanal. No voy a hablar de omnipresente porque solo Dios podría hacerlo, ¿sí? Según la religión. Pero sí podemos estar en cuanto medio de comunicación hoy en día exista, si así lo queremos y si así sentimos que es efectivo para el proyecto. A mí me parecería que siempre una estrategia tan amplia y que abarque tantos medios, al final podría ser, como les digo, un derroche de dinero si no lo hacemos bien, si no especificamos bien el por qué estamos usando una plataforma o todas las plataformas. Pero eso es, o sea, hoy en día darle siempre a nuestro contenido un carácter de hay algo adicional que lo complementa en otra plataforma, es lo que hace que también la gente mantenga el interés sobre lo que estás haciendo, ¿no? Como les digo, así funciona Netflix, funciona de esa manera. Vean, todo el que tenga la plataforma y pague por ella y se entretenga con ella, buenísimo, ¿no? Ese es el propósito principal. Pero entonces revisen las redes un poco. Revisen las redes de Netflix. No solamente lo obvio, o sea, lo que sería Instagram, TikTok o lo que hacen en Twitter. Revisen lo que hacen en LinkedIn, como les decía. Revisen lo que ellos hacen en otras plataformas que quizás no son tan comunes, o sea, lo que podrían hacer en Twitch, por ejemplo.
Y se darán cuenta de cómo la misma marca, o sea, sin que pierda su esencia, sin que nadie pueda decir que esto no es Netflix, o sin traicionar su cultura, ellos le hablan a un público súper amplio, pero específicamente en cada uno de sus canales abordan a un nicho de esa amplitud, ¿no? Entonces, te pueden hablar de una misma serie desde diferentes puntos de vista. Te pueden hablar de Queen's Gambit desde el mero deporte del ajedrez, o te pueden hablar de cómo eso influencia los negocios, por ejemplo. Y estamos hablando de la misma serie, y no necesariamente estamos diciendo de qué va. Estamos tomando, sí, algo que viene de lo principal de su historia, pero que lo podemos proyectar en muchas conversaciones. Como les digo, podemos hablar de negocio, podemos hablar de marketing. Para mí, una de las grandes escuelas de marketing digital que tenemos hoy en día, todos a la mano, pagando esa suscripción, pero todos a la mano, es Netflix. No solamente por cómo hacen ellos o cómo construyen su universo digital de canales de comunicación o de contacto con audiencias, sino desde el mismo contenido que ellos desarrollan. Ustedes si ven, o sea, dentro, por ejemplo, Queen's Gambit fue un generador en Estados Unidos de cambio en este caso, comportamiento de audiencia a la hora de comprar juegos de mesa. Y se popularizó nuevamente y subieron las ventas en más de 500%, y yo creo que llegaron a cifras de 3 números del juego de ajedrez. Y solo pasó por la serie, no fue que se hizo una campaña publicitaria para vender más el juego de ajedrez. Por eso les digo, es muy importante conocer, saber la dimensión que va a tener el proyecto y cómo nosotros podemos potenciarlo con todas las herramientas que hay hoy en día y que la mayoría de ellas son gratuitas. Ese es otro tema, ¿no? O sea, hay que ser muy inteligentes y estratégicos en ese sentido. Y un poco, o sea, ya para cerrarles dentro de esta conversación de contenidos, hay un nicho que ha crecido enormemente en los últimos, les podría decir, 5 años, que es el nicho del branded content. Cuando hablamos de branded content, contenido de marca, los desarrollos y las posibilidades son todas. Yo puedo desarrollar junto a una marca una película, yo puedo desarrollar junto a una marca un documental, yo puedo desarrollar junto a una marca una serie, como les decía, contenido exclusivo que ellos quieran tener en sus plataformas, para un evento específico, porque hoy Coca-Cola cumple, no sé, 300 años, y eso es lo que queremos comunicar y resaltar en la región. O sea, hay posibilidades muchas, como les digo, todas. ¿En qué ayuda el branding content? En que obviamente ese cambio de la forma de hacer publicidad ayuda a esta industria de producción. En esos términos, ¿no? En que ahora el expertise que nosotros tenemos como creadores de historias en diferentes formatos, lo enlazamos a las necesidades que tienen las marcas hoy en día, que es contar sus historias también. Entonces, por eso les digo, no es solo ver las posibilidades como un productor audiovisual, y sobre todo en Colombia, como les digo, que es un mercado que está creciendo enormemente y va a seguir creciendo. Eso sí se los digo y se los aseguro, porque un poquito de mi historia, que no les conté nada desde el principio, es que, o sea, si bien yo vengo desarrollando actividades en los medios audiovisuales desde hace, les voy a decir que un poco más de 25 años, empecé muy, muy joven en esto. Más allá de eso, yo he podido ver, y he sido de esas personas afortunadas que he podido ver la evolución del medio.
¿no? Sobre todo desde el lado audiovisual. ¿Cómo se ha ido moviendo, ¿no? Desde ese nacimiento de la televisión por cable, sobre todo para Latinoamérica, no hablemos en este caso de Estados Unidos, que tiene una historia quizás más antigua en ese término. En Latinoamérica, esa apertura que hicieron los canales por cable y los sistemas de cable, evidentemente cambiaron la forma de hacer negocio y también la forma de consumir contenido. Y a partir de ahí también vemos cómo sigue esa evolución constante. Pero eso no quiere decir que la salida de un nuevo medio elimine a otro. Por eso les daba también el ejemplo al principio de la música. Hoy en día hay revival de los cassettes, hoy en día hay revival del vinil, hoy en día quizás el que menos he visto revival es el CD, que para mí es el formato como más extraño entre todos porque es como el que está en el medio, terminó siendo algo físico pero que estaba como en el borde de lo digital. Y al final, o sea, no es que una cosa está por encima de la otra, cada uno consiguió un nicho y cada persona también, según su evolución, sus experiencias, se quedó con una por gustos particulares más que otros, o sencillamente porque también quiere estar a la moda, ¿no? Y lo vintage, pues, o sea, siempre va a estar de moda, en algún momento va y viene, como un boomerang. Con los medios digitales, o sea, y con nuestra construcción de contenidos audiovisuales, créanme que también pasa un poco lo mismo. Fíjense que las grandes franquicias hoy en día que se desarrollan a nivel de contenidos no son franquicias que se crearon hace 2 días o 2 años. O sea, Marvel, su historia comienza en cómics, mucho antes de que todos, yo creo que todos los que estemos acá, o sea, nacimos, ¿no? Y ya venían desarrollándose historietas, además en módulos, o sea, por capítulos, por tomos, que luego fueron inteligentemente adaptadas y llevadas a otros medios. Y lo han hecho en películas con personajes reales, lo han hecho en películas animadas, lo han hecho con series con personajes reales, lo han hecho con series animadas específicamente, o sea, y es algo que pueden seguir explotando y explotando y explotando, y como les digo, no es una idea que nació ayer. Star Wars, grandes franquicias, y cómo Disney, desde el negocio y la visión de negocio, hizo que un concepto que marcó una historia culturalmente en su momento pueda hacer un pase de batuta a una nueva generación, sin abandonar a la antigua generación, porque respetas mucho de lo que venían trayendo antes. Entonces, es eso, es poder tener esa capacidad de visión de cómo evolucionan las cosas y saber que hay ideas que se quedaron quizás muy atrás, que las podemos traer hoy en día y convertirlas en algo, en una sensación. Perdón, que había tenido problemas aquí con el micrófono. Bueno, y es eso, o sea, y al final son franquicias que se han desarrollado también como contenidos, que también se han asociado con marcas para poder desarrollar de mejor manera esos contenidos, ¿no? Y poder, o sea, tener todo el presupuesto, por ejemplo, para crear todos los efectos en CGI que requieren, por ejemplo, las películas de Marvel, ¿no? No es que llegó nada más un estudio y puso todo el dinero para que eso se hiciera, ¿no? Sino es una conjunción de cosas. Al final se ve como un proyecto, como un negocio, ¿no? No solamente la franquicia en su diseño, sino luego cada emisión y cada película, o sea, como cumpliendo un propósito específico. Y si ven, al final todo crea un universo y casi que, o sea, yo me atrevería a decir que hoy en día yo no le vería el final a las historias de Marvel. O sea, creas un negocio perfecto, ¿no? Evidentemente, no es tan fácil crear algo así, ¿no? De la nada. Pero, como les digo, desde la investigación constante, que tenemos que ser de verdad unos nerds en ese sentido, siempre estar investigando, nunca dar las cosas por sentadas, siempre ser curiosos, y en esa medida, y si eso forma parte, como les decía, de su historia a la hora de armar ese brochure,
O sea, que en ese brochure también quede claro de esa curiosidad que sienten a la hora de enfrentarse y a la hora de desarrollar sus contenidos y sus proyectos. Créanme que eso va a generar un mejor y mayor impacto en cualquier mesa de negocio y en cualquier ejecutivo que tome decisiones a la hora de contratar contenidos para sus plataformas. Y bueno, como sí cerrando y como gran consejo, la plataforma de LinkedIn para nosotros que estamos en medios audiovisuales debe ser, diría yo, o sea, realmente la Biblia. Y la Biblia en todos los sentidos, porque allí, o sea, nos enteramos de qué está sucediendo, sabemos qué está pasando no solamente en términos de compañías y qué están adquiriendo y qué no, y qué desarrollan y qué no, sino incluso también en términos de contactos, de cómo empezar a hacer crecer una libreta de contactos para nosotros en medios audiovisuales con las personas indicadas para generar este tipo de negocios y contenidos que evidentemente, o sea, cumplan el objetivo de todos, ¿no? Que satisfacer a esa audiencia, pero que a su vez también sea un negocio del que todos podamos vivir. ¿Algo más que quieran preguntar, saber, conocer, agregar? Bueno, les recordamos que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, también lo pueden poner por escrito en el chat que tenemos habilitado para todos y para todas. Pedro, creo que hemos ido resolviendo las preguntas que se han... María Cecilia, te perdí por un momento. No sé si Hola, si ¿ahí fui me solo yo. escuchas? Hola. Ahora sí, Ahora vale, sí, listo. mucho mejor. Ahora la de los problemas de sonido soy yo, pero bueno, ya los estoy acá resolviendo. No sé si tú quieras agregar algo más a la conversación, porque por ahora no hay ninguna otra mano levantada, ni tampoco hay una intervención en el chat, como para cerrar el tema, que podamos concluir, darle un cierre al tema, que creas y que consideres pues que pueda ser importante que quienes nos están escuchando hoy, quienes están conectados, no se vayan a ir sin saber sobre eso que tú quieras de pronto decir para dar cierre. Bueno, sí me gustaría que, bueno, que también a quien quiera pueda aprovechar este espacio para hacer preguntas, porque sé que son temas que quizás se puedan mostrar como muy amplios y para bajarlo en lo específico quizás habría que ser un poco más precisos, ¿no? Y precisos digo yo en el contexto de todos los que estamos acá. Pero sí como gran conclusión, y bueno, ya les daba el consejo que les decía de LinkedIn y estar todo el tiempo conectados e informados, bien informados, está el no dejen de ser nunca ustedes. No pretendan ser algo que no son. No dejen de ser humanos en ese sentido, porque al final lo que va a hacer que su proyecto se destaque sobre otros es esa capacidad de conexión humana que pueden generar a través de lo que quieren comunicar. Y esto, o sea, quiero que les quede, no como que yo les estoy hablando de a la hora de diseñar el proyecto, les hablo también a la hora de presentarse ustedes como productores, a la hora de crear y generar un discurso de quiénes son. O sea, véanse ustedes mismos como su propio proyecto. Y véanse ustedes como productoras, como, ok, yo lo que quiero vender acá no es solo la serie de televisión que diseñé o que creé, que me parece que está brutal y es la mejor de todas, sino cómo, así como le metí toda la ficha a ese proyecto, cómo le meto la ficha a mi proyecto que soy yo de alguna forma, que es la productora, que es lo que somos, que es lo que hacemos, que es nuestra cultura. No traicionen eso. Sean siempre humanos, o sea, sean siempre capaces de ver las cosas desde un lado subjetivo a veces, pero tratando de bajarlo a cosas coherentes. Seamos coherentes en lo que estamos diciendo, en lo que estamos comunicando. Tenemos una enorme responsabilidad. O sea, así como los medios la tienen en el manejo de información y de masas,
nosotros somos productores de esos contenidos que también, o sea, consumen esas masas. Y eso no, como les digo, el que nos contrate un medio o una marca no nos exime a nosotros de esa responsabilidad. Entonces es eso, no dejemos de ser humanos, vaciemos siempre esa esencia en lo que estamos haciendo y veámonos, o sea, veamos nuestro proyecto, o sea, nuestra productora como el proyecto. Eso es una clave, siento yo, en la vida y de aquí hacia adelante en términos de desarrollo de proyectos audiovisuales y sobre todo, como les digo, al momento de sentarse con un ejecutivo que toma decisiones a la hora de adquisición o compra o coproducción de cualquier contenido que ustedes estén desarrollando. Esa conexión humana tiene que existir. Y bueno, nuevamente gracias. Vale, Pedro, tenemos un par de intervenciones en el chat. Alguien estaba pidiendo pues como tus datos de contacto, no sé si quieras ofrecerlos también. Es por supuesto decisión absolutamente personal. Les paso, o sea, búsquenme por el nombre completo, que se los voy a dejar aquí escrito. Como les digo también en mi perfil de LinkedIn, yo siempre estoy posteando cosas que están relacionadas al medio y evidentemente también a la generación de contenidos. Y también les voy a dar el @ de mis redes sociales, que prácticamente todas son iguales, quizás unas pocas no. Vale, entonces mientras Pedro nos escribe en el chat esos datos de contacto, yo les recuerdo que esta actividad es posible gracias al proyecto, o se enmarca en el proyecto Promoción Audiovisual Colombia, PAC, del Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, gracias también a Teleantioquia y a Telecafé. Y bueno, les agradecemos nuevamente por hacer parte de esta conversación, por supuesto, tener la voluntad, el ánimo, el espíritu de conectarse y aprender, de construir en conjunto este conocimiento. A Pedro le agradecemos muchísimo por este tiempo, por su conocimiento y por compartirlo con todos nosotros en esta tarde. Y bueno, nada, entonces les recuerdo que mañana vamos a tener nuevamente un taller a quienes hacen parte del grupo de WhatsApp, pero que también están en nuestras listas de correo electrónico, que estén muy, muy pendientes porque mañana vamos a tener nuevamente agenda de formación, agenda de información, no solamente de formación, sino también de conocimiento. Y les estaremos informando entonces por el chat cuál será la actividad, a qué horas está entonces programada y quién será nuestro invitado para mañana. Pedro, te agradecemos muchísimo tu conocimiento, tu disposición esta tarde en la que nos hemos propuesto conversar sobre la creación de portafolio. No sé si quieras decir algo más para concluir o vamos cerrando entonces nuestra sesión de hoy. Y bueno, darles las gracias, antes que nada, a todos los que hicieron posible este espacio. Gracias por la invitación. Creo que es muy importante crear cada vez más espacios como este, donde todos puedan tener un acceso a una información quizás un poco más amplia de lo que pueden tener desde sus lugares, ¿no? Entonces, igual ahí les dejé los contactos, me pueden escribir y contactar por allí. Siempre estoy, como les digo, activo haciendo cosas, sobre todo acá en Colombia, que es donde vivo. Trabajo sí para toda la región y estoy siempre también en la búsqueda de nuevos proyectos que se estén desarrollando y el cómo impulsarlos de alguna manera. Entonces, creo que acá es sencillamente decirles a todos que estoy a la orden para ustedes, qué bueno conocerlos acá. Sí me hubiese gustado que conversáramos un poquito más, pero bueno, ya se dará la oportunidad. El que me quiera contactar me contacta y podemos por allí empezar a establecer relaciones. Gracias nuevamente, María Cecilia, por la invitación y el espacio. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, como decían en el chat, por tu generosidad de compartir con nosotros este conocimiento. Nos vemos de nuevo entonces mañana en la charla de la mañana y que tengan entonces una feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Igualmente a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Te conectaré.